Bueno, estamos ahora en el capítulo 13 de Progreso del Peregrino. Em, Estamos ahora viendo hoy una parte del capítulo 13, en realidad es como parte uno, viene a ser la exhortaciones de Evangelista, y allí con la lupa tengo ahí subrayado, enfatizado esa sección del peregrinaje. Estamos a una semana de la Feria de Vanidad, hermanos, y esa quizás sea bueno, uno de los estudios, una de las partes del libro más conocidas, más leídas, más referenciadas. Hay hasta una revista secular, bueno, una que yo no he leído, pero conozco, Vanity Fair en Estados Unidos, que tiene de todo un poco, cosas desagradables, casi como exaltando lo feo que es la vanidad y el mundo, o esa parte, digamos, del mundo. Entonces, estamos a una semana de eso, y antes de llegar, vemos en la descripción de Bunyan que Cristiano va como encontrándose con tres personajes distintos. Hace varias semanas vimos cómo Cristiano se encuentra con un fiel compañero llamado Fiel, y ellos en comunión comparten muchas cosas acerca de sus peregrinajes y se convierten en compañeros ahora en lo que venimos viendo ahora del peregrinaje. Y luego de encontrarse ellos, al poco tiempo se encuentran con lo que pensaban que iba a ser un tercer peregrino llamado Hablador. Y Hablador termina no siendo una fiel, buena compañía para ellos, sino meramente un hombre que hablaba bien, pero su religión era falsa. Y en vez de ser comunión preciosa y algo de aliento para sus vidas, él termina siendo algo agonizante prácticamente. Escucharlo a este hombre hablar de sí mismo, hablar eh, de manera falsa, ¿no? Que no correspondía, digamos, a un creyente, que no realmente él mostraba evidencia o fruto de ser un verdadero creyente. Entonces tenemos la compañía de Fiel, la cual es hermosa para Cristiano, la compañía de Hablador, que termina siendo terrible para ambos peregrinos, Cristiano y Fiel, y ahora tenemos un tercer encuentro, y este encuentro es con Evangelista. Y el encuentro con Evangelista viene a ser algo hermoso, hermoso para ellos, y no vamos a ir metiendo por qué. Entonces, a este capítulo le ponemos el título de Exhortaciones de Evangelista. Y yo diría que leyendo este libro y escuchando lo que otros han dicho, la relación que hay entre Evangelista y estos peregrinos es de lo más precioso que encontramos en el libro entero en cuanto a relaciones. Porque sí, es verdad que tenemos momentos preciosos en diferentes lugares, en diferentes momentos, en diferentes casas, como la casa de intérprete, en el Palacio Hermoso. Eh, pero estos encuentros, que son varios en todo el progreso del peregrino de Bunyan, con Evangelista, son de las más instructivas y oportunas de todo el libro, de toda la obra de Bunyan. En esta sección se ilustra la belleza de una relación entre, y acá puse varias opciones, entre un evangelista y el evangelizado, entre un maestro y un estudiante, entre un pastor y su oveja. Podría realmente ilustrar varias de esas relaciones preciosas, ¿no? Eh, que seguramente ustedes han tenido con otros pastores o con aquellos quien el Señor usó en sus vidas de manera inicial, ¿no? En los primeros años. Y en esta sección vamos a ver que Evangelista, en estas conversaciones que tiene, bendice a los peregrinos, porque él les da a ellos una perspectiva bíblica del peregrinaje que ya han recorrido hasta el momento y que están por recorrer. Le da exhortaciones o instrucción, digamos, reflexiones sobre lo que ya pasó, pero también sobre lo que va a venir. Pero él también, vamos a ver en uno de los puntos de hoy, él también es tremendamente bendecido por las vidas fieles de estos peregrinos y las coronas que ellos recibirán. Lo alienta mucho a Evangelista pasar tiempo con ellos, escucharles
Y bíblicamente él dice, esto para mí es un gozo, para mí esto también es casi como una corona, verlos a ustedes y el hecho de que ustedes perseveran hasta el final. Entonces, nos vamos metiendo ahora al texto mismo de Bunyan. Yo, como les dije, hace un tiempo sigo usando una copia nueva, aunque sigo leyendo las que les entregué a ustedes. Estoy usando una copia que es más nueva, eh, que es la edición completa y de estudio del Progreso del Peregrino, solo por si las referencias o si las citas que yo uso de Bunyan son un poco distintas a las que ustedes han leído. Cuando nos metemos a esta sección, al capítulo 13, vemos que al ver a Evangelista, después de haber hablado con Hablador, Evangelista y Fiel están caminando juntos y en un momento se da vuelta a Cristiano y ve que alguien viene detrás de ellos. Y cuando se da cuenta que es Evangelista, tanto él como Fiel expresan gran gozo de encontrarse nuevamente con este buen amigo. Y las expresiones de Cristiano y Fiel obviamente reflejan eso. Cristiano dice, bienvenido, bienvenido, mi buen Evangelista. Con solo ver tu rostro recuerdo tu acostumbrada bondad y tu incansable trabajo en favor de mi bienestar eterno. Ya como resaltando, ¿no?, todo lo que significa o lo que significó y significa para él este querido evangelista, este querido pastor, digamos, o persona que le alcanzó con el evangelio y con la verdad. Y lo de Fiel es parecido. Veces bienvenido. O sea, tenía que sobresalir Fiel con ir más allá aún que Cristiano. Cuán deseable es tu compañía, oh dulce evangelista, para nosotros, pobres peregrinos. Y como les mencioné en resaltarles o describirles las charlas que vienen teniendo las conversaciones, después de haberse encontrado con la compañía desagradable de Hablador, quien es un cristiano falso, una persona autosuficiente, ahora estos peregrinos reciben con gozo la comunión con un verdadero hijo de Dios, una persona que comparte sus prioridades y sus convicciones bíblicas. Y en particular, Cristiano y Fiel se gozan en la comunión con aquel que los evangelizó, que los discipuló y que los fortaleció en sus primeros años de convertidos. Y me imagino que ustedes sienten algo muy parecido, como yo he sentido y siento por aquellas personas que invirtieron en nosotros, aquellos que llegaron con nosotros, a nosotros con el Evangelio, aquellos que invirtieron quizás la enseñanza fiel de la palabra en esos primeros años de formación. eh, Siempre es como un momento precioso, ¿verdad? Cuando tenés una reunión con ellos, cuando el Señor permite que nuestros caminos crucen en algún momento, las charlas con ellos siempre son preciosas, ¿no? Poder compartirles, poder decirle qué ha hecho el Señor, cómo el Señor lo usó en nuestras vidas, cómo quedó esta joya en nuestra mente de que hablamos, aparte del Evangelio, ¿no? Especialmente si es alguien quien te dio el Evangelio, quien te compartió ese precioso mensaje. Bueno, y Bunyan resalta esto. Bunyan quiere tomar esta sección para justamente hablar de esta tremenda bendición. Y bueno, leyendo esa sección te hace pensar un poco en lo que dice Pablo en Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Sí, es um, algo precioso, digamos, aún para el que te enseña la palabra, de escuchar las obras de gracia, lo que Dios está haciendo en tu vida. Qué delicia compartir reportes de la gracia de Dios en nuestras vidas con aquellos que fueron instrumentales para guiarnos a la fe y o en nutrirnos en esa misma fe como creyentes. Eso es como la escena, digamos, ya se nos coloca la escena antes de la charla, ¿no?, que va a tener eh, Evangelista con Cristiano y con Fiel. Entonces, a partir de eh, ese primer compartir de palabras, de afecto, ahora empieza Evangelista a preguntarles a ellos cómo están, cómo les ha ido en el peregrinaje, qué ha sucedido. Dice, ¿cómo les ha ido, amigos míos, desde la última vez que nos separamos?
¿Con qué se han topado y cómo se han comportado ustedes? Y no nos da Bunyan otra vez, sería, si no, demasiado pesado, me parece, que vuelva nuevamente cristiano y fiel a compartir sus testimonios. Ya hemos escuchado los testimonios varias veces, entonces Bunyan, digamos, en la capacidad que él tiene de resumir, nos dice que los hermanos compartieron. Y basado en el testimonio que escucha Evangelista, comparte 3 reflexiones iniciales sobre el peregrinaje que ya han recorrido. ¿Sí? Primero les habla de lo que ya han recorrido hasta el momento, meditando, reflexionado en la gracia de Dios en sus vidas y cómo deben continuar, o sea, cómo eso se aplica, digamos, la implicación. Y luego nos va a dar 3 principios sobre el peregrinaje que hay por venir, de lo que queda por delante, antes de llegar a la ciudad celestial. Entonces, primero, sobre lo que han recorrido, 3 reflexiones. Y este es el primero. Y no es que pongo la reflexión como un enunciado en sí, una oración completa, en todos los casos, pero me acaba el primero que refleja Bunyan aquí en esta sección. Primero, el gozo de perseverar ante las pruebas del peregrinaje. El gozo de perseverar ante las pruebas del peregrinaje. El evangelista les dice, después de haber escuchado, me alegra mucho no de que se hayan encontrado con pruebas, sino que hayan salido vencedores y de que a pesar de muchas debilidades continúen el camino hasta el día de hoy. Entonces lo que les resalta ahí, obviamente lo que salta de las palabras de evangelista es que no me da gozo, no me da felicidad de que ustedes estén cargados de las dificultades que han tenido, de la tristeza que le has causado la prueba, pero sí estoy contento de que han pasado por esas pruebas al punto de haberlas vencido, han perseverado por medio de la prueba, el fuego, y esto ha resultado en su madurez, su crecimiento, su perfeccionamiento en Cristo. O sea, estoy muy agradecido, no de que hayan sufrido, obviamente, no de que la tristeza que les causó, pero sí que los hayan pasado porque esto ha resultado en vuestra madurez, en vuestro crecimiento. Y los pasajes demasiados conocidos, predicados ya en esta iglesia muchas veces, mencionados, me parece que las principales son estas, Santiago 1, 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, acá está, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ustedes están creciendo, ustedes están madurando en el Señor debido a estas pruebas. Entonces es bueno que pasen por estas pruebas. Las pruebas no son, no tienen que ser vistas como finalmente desagradables, como definitivamente desagradables, porque el resultado definitivo tiene un gran valor. Aunque el caparazón en el que encontramos eso, o sea, lo que rodea esa prueba, puede ser muy desagradable. 1 Pedro 6:7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, que cuando llegue la manifestación de Jesucristo sea hallado que fue una fe potente, fuerte, que da gloria al Señor y que se demuestra ser una fe honrosa que refleja la gloria de Cristo. El gran resultado detrás de las pruebas, como dice Romanos 8:29, es nuestra conformidad a Cristo. Ese es el gran, digamos, la gran meta, el gran fin, ¿no? De que nosotros seamos como Él. Cuanto más somos como Él, más disfrutamos comunión con Él y más Él es glorificado. Esto tiene toda una conexión, ¿no? Nuestras pruebas, o sea, nuestras pruebas, la cual perseveramos y vencemos, resultan que nosotros disfrutamos comunión con Él y también resultan que Él es glorificado.
muy interesante la conexión de todas esas cosas, ¿no? Eh, y cuando nosotros pasamos por todo esto, cuando somos hechos conformes a Cristo, nos aumenta el gozo. Nuestra felicidad y la gloria de Dios están ligadas en nuestra santificación, decía un autor. Y varias veces se ha mencionado este, este principio en el Catequismo de Westminster. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahí está la conexión, ¿no? Hay una conexión, argumentan muchos, incluyendo Piper y otros autores, que nosotros glorificar a Dios para nosotros debe ser también lo más feliz, lo más gozoso de nuestras vidas. ¿Sí? Cuando nosotros glorificamos a Dios, cuando más disfrutamos de Él, cuando más nos gozamos de Él. Y la manera que nosotros llegamos a gozarnos más de Él es, en parte, por medio de pasar por diversas pruebas, por dificultades, y perseverar en medio de ellas, buscar al Señor, depender de Él, crecer más, ser más semejantes a Cristo, terminamos glorificándole a Él y a la vez gozándonos más en Él, disfrutando nuestra vida, nuestra felicidad. Y en un momento vamos a hablar un poco más de cómo eso podría sonar egoísta, de que buscamos nuestra felicidad, pero al final no lo es. Entonces esa es la reflexión, la primera reflexión. La segunda reflexión que encontramos en esta sección es el gozo de participar en la carrera de otros peregrinos. Es un gozo participar en la carrera de otros peregrinos. El evangelista dice, en verdad, después de haber dicho lo anterior, dice, en verdad me alegro de ello, y eso por mi propio bien y por el de ustedes. O sea, es para mí un gozo que ustedes hayan pasado por esas pruebas y todo lo demás, no por la prueba en sí, sino porque el resultado, y me está llenando de gozo. Y es una corona para mí. Yo he sembrado y ustedes han cosechado. Y se acerca el día en que tanto el que sembró como los que cosecharon se alegrarán juntos. Esto es, si resisten, porque a su debido tiempo cosecharán si no desmayan. Se va a llegar el momento donde tanto ustedes, yo, que fui el que sembré inicialmente, ustedes los que están cosechando, vamos a gozarnos juntos. Y algunos que estuve leyendo y escuchando sobre esto, quisieron aclarar esto para la audiencia y me pareció que sería útil para nosotros también. El hecho de que servir y trabajar por otros, o sea, servir a los demás, trabajar en el ministerio, sea cual sea nuestra función, nuestro rol en la iglesia, por nuestro propio gozo, no es una motivación egoísta. ¿Y por qué hablar de esto? Quizás porque, quizás porque algunos piensan que no se debería servir a los demás o hacer algo por los demás porque uno quiere ser feliz, sino totalmente desligarse de uno, que tiene, ahora podemos diferenciar un poco los términos, eh, como que uno tiene que olvidarse de sí mismo y meramente pensar en los demás y hacer, y eso va a ser la manera que nosotros glorificamos a Dios. Pero creo que hay en las escrituras, especialmente en Pablo, encontramos muchos principios de que Pablo habla bastante acerca de su propio gozo, su propia felicidad. Y Pablo quiere gloriarse, no en sí mismo, no quiere gloriarse de él, de su persona, de lo que él ha hecho, pero sí gloriarse en lo que está ocurriendo en otros, sí gloriarse en el crecimiento que está ocurriendo en aquellos a quien él sirve. O sea, cuando ellos crecen y se hacen más semejantes a Cristo y glorifican a Dios con sus vidas, Él también es beneficiado. Él también tiene mucho gozo y de qué gloriarse. Dice Filipenses, parte de Filipenses 2, 14, 16, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cuando llegue el día de Cristo y todo sea revelado,
y el creyente esté arraigado a la palabra, eso es algo que, digamos, asumiendo que cuando esté arraigado el creyente y llegue ese día final, se manifestará que Pablo no trabajó en vano, no se esforzó y se desgastó su energía, perdón, para solo quedar con dolores de cuerpo y sin evidencia concreta de sus esfuerzos. No, no habrá sido en vano todo lo que él hizo. Todos esos dolores que le quedó, todo ese cansancio, no va a llegar al día final sin evidencia de sus esfuerzos, sino que cuando ellos lleguen al final, cuando Cristo se manifieste y la evidencia y los corazones de las personas sean reveladas y, y Cristo traiga a los suyos a sí mismo, Pablo se va a sentir gozoso, se va a gloriar en que han llegado a ese punto aquellos a quien él ministró. En 2 Corintios 2, Pablo expresa que no los visitó, y esto es hablando de la conexión entre el gozo de Pablo estando aferrado al gozo y al crecimiento de las iglesias. Dice que él no los visitó porque les causaría tristeza, y el gozo de Pablo estaba conectado al gozo de ellos. Pablo deseaba su propia felicidad en la felicidad de la iglesia. Espero que se esté entendiendo todo esto. El punto al que quiero llegar es que la vida cristiana no es, o sea, servir a otros y hacer cosas por otros no es meramente, o no deberíamos ver algo solo como un deber esclavizante, como que bueno, es lo que tengo que hacer, es lo que me toca. Acá tengo que estar 24/7 o tengo que estar... eh, a veces se siente así, pero creo que el sentir de Pablo, el gozo que encuentra Pablo en servir a Dios, obviamente es deber, pero es también cuando se trata con relaciones y con creyentes y con las iglesias, él está pensando que él tendrá gozo cuando ve gozo en ellos, cuando ve amor de ellos, cuando ve ellos creciendo en el Señor. Porque cuando no hay eso, la preocupación está en el corazón de Pablo. Él está frustrado. Eh, él está agonizando por las iglesias en cierto sentido. Entonces, no está mal encontrar gozo, en el crecimiento, en la felicidad de los demás. Y este tipo de servicio debe estar motivado por el amor. Pues si uno no sirve, si uno no está sirviendo por su propio gozo, quizás en realidad no esté amando. Quizás solo esté sirviendo por mera necesidad o con indiferencia. Bueno, hay que hacerlo. Pase lo que pase, acá estoy, ya lo hice. No sé, a veces es la tentación, hermanos. A veces es lo más fácil, en cierto sentido, ¿no? Como que, bueno, acá hice lo que pude y ya como que me desligo, ya le compartí a este hermano lo que necesitaba y ya me olvido del tema. Eh, trae tremendo gozo cuando uno sirve al Señor y ve crecimiento en otro y no porque uno siente que lo hizo, que yo hice algo ahí, Dios lo hizo todo, ¿no? Pero mi esfuerzo está ligado a los resultados que Dios hace en el corazón de esa persona y eso a mí me trae tremenda felicidad, tremendo gozo. El gozo personal es una buena motivación cuando está ligado al amor y al gozo de los demás. Esa es la reflexión 2, la segunda reflexión de esa sección. Después podemos hablar más, si desean, si quieren mencionar algo, preguntar algo, pero vamos a continuar para no alargarlo demasiado. La tercera reflexión viene a ser de parte de Evangelista, pensando en el gozo de perseverar, en el gozo de ser fiel ante la prueba, también después el gozo en la fidelidad de otros peregrinos, pero ahora lo que les dice Evangelista es que les da una reflexión sobre el llamado a correr fielmente hasta llegar a la meta final del peregrinaje. La corona, le dice Evangelista, está ante ustedes y es incorruptible. Eso, varias referencias de coronas en el Nuevo Testamento. El creyente debe competir para ganar. Debemos correr para conseguir la corona.
no debemos aflojar al final de la carrera, sino perseverar hasta el final. Y esto, pensando, ¿no? en Bunyan siendo un pastor, siendo una persona que vivió una época donde había mucha presión, mucha, eh, mucha persecución en contra de los fieles, contra los pastores fieles particularmente, iglesias fieles. Seguramente vio hombres y mujeres como que parecían estar, no sé, tres cuartos de camino, ya acercándose al final y quizás al final de sus vidas, como tirando la toalla, dándose por vencidos. Y estas palabras de Bunyan, de evangelista, nos hacen pensar en 1 Corintios 9, 24, 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? O sea, enfatizando, mira que solo uno gana, ¿eh? Mira que tenés que correr, tenés que pelear, tenés que avanzar, esforzarte como si es uno solo el que gana. Correr de tal manera para que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahí está. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como si no valiera nada. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hasta el final hay que darle con toda, hay que perseverar, hay que luchar, hay que ser fiel hasta el final, hasta que termine la carrera, hasta que termine la pelea. Y con eso, con ese deseo de que ellos terminen bien la carrera, dice, tengan siempre presente el reino y crean firmemente en las cosas que no se ven. No permitan que nada de lo que está en este mundo penetre en ustedes y sobre todo tengan mucho cuidado de sus propios corazones y concupiscencias. Jeremías 17:9 habla de que el corazón es malvado, es muy engañoso, ¿verdad? Nuestro corazón es tremendo, es depravado. Cuando uno recibe un nuevo corazón, me parece que es lo que está diciendo Bunyan, ya nuestro corazón no es impenetrable, ya no es una piedra, una roca que no le entra la palabra, pero sí continuamos engañándonos a nosotros mismos a veces por medio de nuestro pecado, ¿sí? Y lo que Evangelista exhorta, lo que les dice a estos dos peregrinos, es que ellos cuiden de sus corazones, guarden sus corazones, como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque emana la vida. Guárdense, guarden su integridad, guarden sus pensamientos. No permitan que nada de lo que está en este mundo penetre en ustedes y tengan mucho cuidado de sus propios corazones, sus concupiscencias. Claro, esto estando muy conectado al hecho de, bueno, para que nosotros lleguemos a terminar la carrera, para que nosotros lleguemos a completarla, llegar al fin de manera fiel, tenemos que cuidar nuestros corazones, tenemos que vivir por fe, no por ver, no por solamente lo que vemos, y también cuidar de nuestros corazones. Bueno, hasta ahí llegamos con Evangelista reflexionando sobre el peregrinaje que ya habían recorrido. Y ahora Evangelista, o sea, como que culmina esa parte, da sus reflexiones sobre lo que habían compartido y casi que da una sensación inicial de que Evangelista va a agarrar sus cosas y va a seguir su camino. Pero Cristiano y Fiel no quieren que se vaya. No, aguantate un poquito que no te hemos exprimido lo suficiente. Te vamos a sacar el jugo un poquito más. Dice, a continuación Cristiano le dio las gracias por su exhortación, pero le dijo además que querían que les siguiera hablando para ayudarles en el resto del camino. Y más aún porque sabía muy bien que era un profeta, y esto en el sentido de la palabra, era alguien que podía hablar de lo difícil lo difícil que era el futuro, la vida futura de un cristiano, lo que quedaba en el peregrinaje. Y que podía hablarles de las cosas que les podrían suceder, así como de qué forma podían resistirlas y vencerlas. Claro, casi como un profeta
proclamarles, darles sabiduría, darles discernimiento a cómo, o sea, cuáles son las tentaciones que podrían venir y cómo poder resistirlas y cómo poder vencerlas. Bueno, eso te deja con una sensación, bueno, esto acá hay que escuchar, ¿no? Hay que prestar atención. Es bastante resumido lo que da Bunyan aquí, entonces obviamente me encantaría que fuese larguísimo con los 20 principios que necesito para esto, pero lo resume en tres principios que son, y nuevamente recuerden, algunas de estas cosas son bastante básicas. Bunyan le está escribiendo en gran parte a una iglesia joven o una iglesia, digamos, que necesita conocer los principios básicos sobre las dificultades, sobre el peregrinaje, sobre las pruebas. Entonces Bunyan comparte tres principios por medio de la instrucción de evangelista. Entonces, tres reflexiones y ahora tres principios para el peregrinaje por venir. Y el primero tiene que ver con la realidad de la aflicción en el peregrinaje. Es como que primero les plantea, sepan esto. Como ya han sufrido, porque han sufrido bastante, conocen un montón de aflicciones, no piensen que ya llegamos al fin con las aflicciones. No están ahí, bueno, como que ya se les llenó el vaso de las aflicciones y bueno, ya le toca a otro. No, la aflicción de peregrinaje es tan común como el pan de cada día. Hijos míos, ustedes han oído en las palabras de la verdad del Evangelio que deben, a través de muchas tribulaciones, entrar en el reino de los cielos. Perdón, ahí se corrigió solo. Basado en Hechos 14:22. Además, que en cada ciudad existen ataduras y aflicciones para ustedes. Haciendo referencia a las palabras de Pablo allí, donde sabiendo que iba a ir ciudad en ciudad y se iba a encontrar no solamente con personas que acepten y que crean y que sean regeneradas por Dios, sino también con muchas aflicciones, mucho perseguimiento por aquellos que odiaban a Dios y su palabra. Por lo tanto, le dice Evangelista, no pueden esperar recorrer mucho tiempo en su peregrinaje sin sufrirlas de una u otra manera. Qué palabras, ¿no? Para fiel, para cristiano, para nosotros. Está a la vuelta nomás, hermanos. La aflicción está ahí nomás, está a la vuelta. Si no están en una ya, ahí viene. Eh, la aflicción y dificultad forman parte de ser hijo de Dios y discípulo de Cristo. Dice Filipenses 1:29, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, Dios nos ha dado el don, la recompensa, el galardón de creer en Él, la fe, pero también se le ha dado que padezcáis por Él. Esto viene junto con la fe, viene junto con el regalo de Dios que les dio en Cristo. Van a padecer por Él, porque no son de este mundo ustedes, este mundo está lleno de pecado. Y otra cosa que ya hablamos, también esta aflicción va a servir para el bien, para el perfeccionamiento de ustedes, hacerlos más semejantes a Cristo. 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ese fue el primer principio. Y se lo estoy resumiendo ahora. Principio número 2 que les destaca Evangelista es acerca del el precio de la fidelidad en el peregrinaje. El precio de la fidelidad en el peregrinaje. Le dice Evangelista, en esa ciudad seguramente se verán acosados por enemigos y en esa ciudad, claro, es cristiano, Evangelista está preparando a cristiano y a fiel para llegar a la feria de vanidad. Él sabe que le viene algo muy duro, de lo más duro que han pasado hasta el momento. Se esforzarán por matarlos y tengan la certeza de que uno de ustedes, si no ambos, tendrá que sellar con sangre el testimonio que ustedes sostienen. El precio es alto. No solamente ha sido alto hasta ahora, sino que va a continuar siendo un gran costo, un gran precio
de que ustedes sean discípulos de Cristo, hijos de Dios. Van a tener enemigos, quizás hasta mueran, sean martirizados por esto. Obviamente, en contraste a lo que acaban de escuchar y a lo que acaban de hablar con Hablador, quien tenía una religión falsa, o sea, Hablador huyó, se dio, no tiene ningún interés en sufrimiento, no quiere eso como parte de su religión. Pero el convertido que vive en un mundo que odia la luz va a ser criticado, odiado, perseguido y quizás hasta matado. Esta es la realidad de este mundo oscuro. Y Evangelista les dice, está el precio, sí está el precio negativo de todo lo que van a sufrir por ser discípulos de Cristo, de seguir a Cristo, de seguir por este peregrinaje. Pero también el precio es muy alto en cuanto al galardón que se nos dará al final. Pero sean fieles hasta la muerte y el Rey les dará una corona de vida. El Rey les dará una corona de vida. Sería muy interesante en algún momento hacer un estudio sobre las coronas y sobre el galardón, la recompensa que tiene el creyente. Sería de mucho ánimo. El que muera allí, aunque su muerte no sea natural y su dolor tal vez sea grande, tendrá sin embargo la ventaja sobre su compañero. Hermano, yo no quiero hacer un spoiler acá de lo que va a suceder en el próximo capítulo, pero eh, uno de ellos va a morir. Y, y lo que le está diciendo Evangelista es, el que fallezca, el que maten, el que sea martirizado, tendrá la ventaja sobre su compañero. No solo porque llegará antes a la ciudad celestial, sino porque escapará a muchas miserias que el otro encontrará en el resto de su viaje. Claro, ¿no? Reflejando las palabras del apóstol Pablo, Filipenses 1, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Morir, ganancia, muchísimo mejor. Segundo Corintios 5, 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Claro. Ese es, el precio es muy alto para seguir a Cristo, pero el galardón, la recompensa de seguir a Cristo también es muy alta. Que aunque te maten, aunque te odien, aunque te persigan, pero aún más si te llegan a matar, uff, mejor sería, en un sentido porque estarías con el Señor, estaría con Él y no estarías sufriendo las miserias de esta vida. Un autor dijo, en la muerte o aún en el martirio que aparenta una derrota, lo único que ha ocurrido es que te han presentado ante la recompensa y la gloria de manera más ligera. Eso es lo único que ha ocurrido. Te espera una recompensa, a todos nos espera una recompensa, a todos nos espera la gloria para aquellos que somos cristianos, que estamos luchando, que somos soldados de Cristo, estamos corriendo la carrera que el Señor nos ha dado hasta el final. Todos tenemos una recompensa por delante. Y en el martirio o en la muerte llegamos de manera más ligera a esa recompensa. Y el punto es este, que no debemos buscar el sufrimiento, la muerte o el martirio, pero cuando venga podemos enfrentarlo con fidelidad, paciencia y coraje, porque sabemos que es el medio por el cual el Señor nos trae a Él mismo para entregarnos la recompensa. Nadie busca esto, no somos masoquistas espirituales, no somos personas que queremos que nos traten mal, no, la verdad que no, la verdad que no. Pero cuando venga, entendemos nosotros por nuestra teología, por nuestra doctrina, de que esto es parte, esto concuerda, aún las pruebas mismas, ni hablar, o sea, ni hablar las pruebas, ¿no? Pero aún este tipo de cosas como el odio, el sufrimiento por ser cristianos,
va con que en el hecho que nosotros somos de otra ciudad, somos ciudadanos de otra tierra. Este no es nuestro hogar. Y el último principio que nos da en esta sección del peregrinaje por venir es acerca del llamado a la valentía en el peregrinaje. El llamado a la valentía en el peregrinaje, donde Evangelistas les dice: compórtese como hombres, encomendando a su Dios el cuidado de sus almas en el bien como un fiel creador. El llamado a la valentía, basado en estos versículos, 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Claro, todo teniendo que ver con estar firmes, ¿sí? Con estar arraigados, con estar fuertes en el Señor, varonilmente. 1 Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y el principio detrás de ese versículo, o aún de esta exhortación a ser valientes en el peregrinaje que tenemos, el principio es: Dios es soberano sobre toda aflicción. Cuando abrazamos esto, entendiendo que la providencia de Dios es la que ordena todo, estamos allí, ahora sí, encomendándonos a nuestro Creador fiel. En todo esto de las pruebas, de las luchas, de la persecución, del martirio, aún si llegara a eso, que hoy por hoy nosotros quizás no llegamos a ese extremo, no vivimos con la incertidumbre de si alguien nos va a matar o no en este momento al menos. Pero en todo esto vemos que Evangelista le está dando principios, reflexiones de ver la providencia de Dios, de ver la soberanía de Dios, la mano soberana, en cómo usa todo. Él providencialmente lo usa para perfeccionarnos. Evangelista mismo, que es, o sea, quien es alguien que les ministró a ellos, él es bendecido por medio del crecimiento de ellos, y viendo cómo se conecta a estas exhortaciones, estos principios para seguir adelante, para entender de que todo está dentro del plan de Dios. El sufrimiento, las aflicciones, todo Dios lo usa. Cuando nosotros entendemos eso de manera más profunda, confiamos en eso, nos agregamos a la palabra del Señor, tenemos un buen entendimiento de la doctrina del sufrimiento y de la doctrina de la providencia o de la soberanía de Dios, bueno, eso nos ayuda, hermanos, en este tramo que nos queda del peregrinaje. Nos bendice. Eh, y obviamente no es que viene de un vacío estos pensamientos, estos principios, estas reflexiones. Dios usa su palabra, necesitamos su palabra, y como esta relación resalta, es también la belleza de tener hermanos, sean evangelistas, sean pastores, sean otros hermanos más maduros, quienes nos hablan, quienes conversamos entre nosotros y nos alimentamos, nos nutrimos mutuamente con la palabra. Bueno, todo eso hace que nuevamente la relación entre nosotros sea algo más precioso, más apreciado. Eh, Tengo momentos muy claros en mi vida cristiana donde hombres o aún familiares se han acercado, me han dicho cositas, me han exhortado, me han animado, y el Señor lo ha usado como para poner ese siguiente ladrillo en mi entendimiento, o ayudarme a volver a ver algo más claramente, bíblicamente, que no estaba viendo bien porque me estaba autoengañando. Bueno, qué precioso estas relaciones fieles, las personas fieles que el Señor usa para seguir fortaleciéndonos en nuestro caminar cristiano. Esa es, ese creo que es el sentir, ese es el propósito de Bunyan detrás de incluir esta sección, de que apreciemos, escuchemos y pensemos en lo que otros nos comparten y lo que la Biblia nos comparte, nos dice acerca de las aflicciones, de las dificultades en el tramo que queda. Y aún antes de entrar a una prueba muy fuerte
que nos puede venir, que quizás esté a la vuelta, como la feria de la vanidad está a la vuelta, bueno, a la vuelta puede estar una de las pruebas más difíciles de tu vida, no sabemos. Y qué lindo tener estas cosas en mente antes de meternos, estar con los pies ya de lleno, para que no nos hundamos, ¿no? En lo que son esas aflicciones, esa desesperación.